Ten cuidado, amor. Sálvate. Nos estamos ahogando. Rápido, checa esto. Más de 5.000 barcos se han perdido cerca de esta costa. Galeones piratas, acorazados de la guerra civil, hasta barcos modernos. Todos se han ido zas bajo las olas. Esta es la historia del famoso cementerio del Atlántico. Para los marineros, uno de los lugares más peligrosos del planeta. Este lugar se llama los Outer Banks, ubicados frente a la costa de Carolina del Norte. Consiste en islas largas y angostas que parecen los topes naturales entre el océano Atlántico y tierra firme. Desde el aire, se extienden como perezosas cintas color arena flotando sobre agua azul. Nunca adivinarías que algo siniestro pasó aquí. Solo parecen kilómetros y kilómetros de playas suaves, listas para fogatas y fiestas en la playa. Excepto que estas islas son, a falta de mejores palabras, inquietas. Los geólogos a veces las llaman islas barrera, pero la palabra barrera las hace sonar sólidas y confiables. La verdad es que son más como montones de arena fugitivos, siempre reorganizándose cuando el mar decide empujar y jalar. Hasta Google Maps apenas puede seguirles el paso. Las islas se mueven, se deslizan, se parten a la mitad y vuelven a juntarse. Una tormenta no solo arruina tu castillo de arena, podría literalmente borrar toda la playa. En 1846, un huracán atravesó directo una de estas islas y creó una entrada completamente nueva que ha estado moviéndose desde entonces. Otro ejemplo padre es del 2003, cuando el huracán Isabel remodeló el paisaje con una entrada nueva de 518 metros de ancho. Cortó una sección de la isla completamente. La gente quedó atorada del lado equivocado. La única forma de entrar o salir era por barco o helicóptero, porque la carretera estaba completamente bajo el agua. Sí, una carretera entera fue arrasada y sumergida. Tuvo que haber al menos un local que dijera: «Órale, qué padre. Siempre quise vivir en una isla dentro de otra isla». Más recientemente, en 2017, una isla nueva apodada Isla Shelley apareció de repente frente a Cape Point. La gente caminaba en ella, tomándose selfies, subiendo TikToks. Menos de un año después, desapareció. Se esfumó de vuelta a las olas como un truco de magia. Eso es lo que hace este lugar tan impredecible. Es como si la tierra estuviera prestada del mar, y el mar siempre la quiere de vuelta. ¿Pero por qué pasa esto? Digamos que construyes un castillo de arena justo donde las olas siguen pegando. No arriba en la arena seca, sino justo donde el agua entra y sale. Cada vez que le das forma, el agua entra y se roba un pedacito. Ahora, imagina que en lugar de un castillo, estás tratando de construir toda una isla así. Eso es básicamente lo que los Outer Banks hacen todos los días. Eso es porque estas islas están hechas de arena, no de roca. Solo arena suave, molesta y blandita. Y el océano constantemente las está picando, robándose un poco aquí, apilando más allá, y reorganizando todo como si estuviera jugando un juego gigante de Tetris playero. Ahora, agrega unas fuerzas poderosas debajo del agua. Aquí, el Golfo manda una ráfaga de agua tibia, el Ártico manda olas heladas, y chocan en un batido giratorio que revuelve bancos de arena por todos lados. Esto es lo que lo hace tan peligroso para los barcos. Imagínate con un sombrero de pirata navegando tu perla negra a través de algo tan impredecible, o hasta un carguero moderno. El agua es poco profunda, pero no parece poco profunda. Los bancos de arena están bajo el agua, pero se mueven. Las corrientes jalan tu barco en todas direcciones excepto la que quieres. Y aunque seas un timonel maestro, todavía tienes que lidiar con niebla tan espesa que no puedes ver tu propio mástil, seguida de tormentas que golpean barcos como juguetes. Como puedes ver, no es una sola trampa. Es todo el océano actuando como si quisiera atraparte. Y para miles de barcos sin suerte, lo hizo. Este tramo de agua siempre ha sido un imán para piratas, carroñeros y cualquiera con ojo para las oportunidades. Probablemente escuchaste de Barba Negra, el pirata legendario que asoló la costa americana a principios de 1700. Su buque insignia, el Queen Anne's Revenge, se hundió cerca de Beaufort Inlet en 1718. Las historias dicen que Barba Negra hasta bloqueó todo el puerto de Charleston antes de que su barco finalmente se hundiera. Y sí, todavía está ahí. Los buzos encontraron el naufragio en 1996 y todavía están sacando cañones, polvo de oro, herramientas médicas y todo tipo de botín pirata del siglo XVIII.
A través de los años, los locales se ganaban la vida rescatando lo que el océano arrojaba a sus costas. Madera, herramientas, carga. Si llegaba a la playa, se usaba. El ahora abandonado pueblo de Washwoods, ubicado cerca de la frontera con Virginia, fue famosamente construido por sobrevivientes de un naufragio. Usaron tablones de ciprés de un barco que había llegado a la costa durante una tormenta en 1889 para construir el pueblo junto a la playa de Virginia. Construyeron casas, una iglesia y hasta una escuela con madera de naufragio. Buena forma de reciclar. Y luego está Nag's Head, que suena como el nombre de un bar pirata, pero en realidad viene con una de las leyendas más padres de la costa. Según el folclore local, hace siglos, los saqueadores del área idearon un truco ingenioso. Amarraban linternas a los cuellos de caballos viejos o jamelgos y los paseaban por las dunas en la noche. Desde lejos en el mar, esa luz moviéndose parecía otro barco navegando seguro cerca de la costa. Los capitanes la seguían, pensando que estaban en agua segura, solo para estrellarse directo contra un banco de arena escondido. Ahora, ¿es verdadera esa leyenda? Probablemente no. Los historiadores no han encontrado evidencia sólida de que haya pasado. Sin embargo, cuando el océano está hundiendo barcos llenos de tesoros cerca de tus costas, convertirte en carroñero de naufragios empieza a sonar como una carrera bastante sólida. Pero hasta con tecnología moderna, los barcos siguen naufragando. En 2012, el barco Alto Bounty se hundió frente a la costa durante el huracán Sandy. Fue una tragedia moderna con un patrón muy viejo. Un barco se encuentra con una tormenta, y la tormenta gana. El barco era en realidad famoso. Era una réplica construida en Hollywood del barco de la Marina Real del siglo XVIII con el mismo nombre, creada para la película El Motín del Bounty. El original encontró su destino en 1789 cuando fue quemado después del infame motín. Luego, en 2020, Ocean Pursuit, un barco pesquero comercial, encalló cerca de la isla Bodhi, y todavía está ahí, siendo tragado lentamente por la arena y las olas. Hay muchos ejemplos similares. Ya seas pirata, comandante de submarino, o solo estés tratando de atrapar atún, al cementerio del Atlántico no le importa. Si navegas por aquí, podrías convertirte en parte de la colección. Y agárrate esto. Ni siquiera hemos encontrado todo todavía. Muchos naufragios en los Outer Banks siguen enterrados bajo dunas de arena o acechando bajo el agua. Algunos solo aparecen cuando las tormentas cambian las cosas, como si el océano levantara un poquito su cortina. Los arqueólogos siguen encontrando nuevos naufragios, hasta décadas o siglos después de que esos barcos desaparecieron. ¿Quién sabe qué más se esconde ahí abajo? Podría ser un tesoro pirata real, tal vez unos cañones o un barco completo perdido en el tiempo. Sin mencionar que no se trata solo de dinero o monedas de oro. Cada naufragio es una cápsula del tiempo, sellando historias de personas, tecnología e historia. Para los buzos y arqueólogos, ese es un tipo de tesoro al que no le puedes poner precio. Pero si es tan peligroso, ¿por qué siguen usando estas rutas oceánicas? Hasta con los riesgos, los barcos siguen pasando cerca de los Outer Banks, ya que está justo en medio de una ruta marítima importante. La costa atlántica de Estados Unidos está súper ocupada, y los Outer Banks están posicionados entre puertos del norte y puertos del sur. Si estás transportando mercancía, es difícil encontrar un atajo sin desperdiciar tiempo y combustible. Además, la tecnología moderna sí ayuda. Supongo que la moraleja de la historia es: consigue un mejor barco con GPS y sonares. El cementerio del Atlántico sigue abierto para negocios. Los barcos siguen navegando. Las tormentas siguen llegando. ¿Y el mar? Te frotas los ojos mientras intentas comprender lo que estás viendo. Unos agujeros circulares y perfectos en el fondo del mar, cerca de la costa Big Sur en California. No sabes qué pudo haber pasado, y eso que eres una bióloga marina con años de experiencia. Repasas algunos de los viejos registros y descubres que estos agujeros han estado ahí al menos desde los 90. En 1999, un sonar instalado en un barco realizó un escaneo y halló 5.200 de estos grandes agujeros a lo largo de 1.300 kilómetros cuadrados en el fondo del mar. Parecen cráteres lunares subacuáticos. Contactas a tu equipo y preparan al robot para que baje, explore la zona y traiga algunas muestras. Tú y todos los demás conducen hacia la costa y suben a un bote. Desde ahí controlas el robot con tu joystick. Tu compañero mete el robot al agua y ven cómo se hunde. Todo parece normal cerca de la superficie, pero en cuanto el robot desciende, los agujeros comienzan a aparecer.
Varios botes pasan junto a ustedes, lo que te hace perder el equilibrio y la concentración. El robot enciende su linterna para que puedas ver mejor, pero a medida que sigue descendiendo, la resolución se vuelve menos limpia. Ya casi llega al fondo. Los agujeros son lisos y tienen formas circulares casi perfectas. Algunos de los agujeros que eran visibles en la lectura del sonar miden más de 9 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad. Les muestras las imágenes al resto de tus compañeros y los dejas boquiabiertos. El robot sigue nadando y hallando agujeros por todas partes. Muchos de ellos son demasiado pequeños como para que el escáner los registre desde arriba. Estas microdepresiones son empinadas y tienen algo así como colas que se dirigen en ciertas direcciones. Es posible que las corrientes submarinas hayan jugado un papel en su forma. No importa hacia dónde nade el robot, hay agujeros por todas partes. Tras un par de horas, el robot regresa al bote con muestras. Las llevan al laboratorio para estudiarlas. El robot ha capturado imágenes de basura humana con claridad, pero por ahora las muestras no indican nada alarmante. A pesar de que un tercio de los agujeros están llenos de basura, no hay nada que explique cómo se formaron. Ya es tarde. Tu equipo regresa a casa. Tú estás a punto de desmayarte en el laboratorio. Quieres hallar la respuesta. Despiertas al día siguiente y mientras preparas el desayuno, se te ocurre que tal vez los agujeros son el producto de unos gases que podrían ser nocivos para la vida marina. Buscas el robot rápidamente y vuelves a navegar hacia el océano. Esta vez ni siquiera piensas en llamar a tus compañeros. Envías el robot al agua y observas la pantalla para controlarlo. El robot desciende al fondo del océano y realiza un registro. Hasta ahora los agujeros parecen seguir cubiertos de basura, pero algunos tienen vida marina dentro, como peces y algas. Después de muchos escaneos, todo parece indicar que no producen burbujas, lo que significa que no hay gases que son expulsados hacia el exterior. Sin embargo, no te darás por vencido tan fácil. Tiempo después llegas a uno de los agujeros más grandes. El robot comienza a escanearlo. Encuentras unas burbujas que provienen de una fuente, pero el robot no logra hallarla. Nada por la zona buscando el lugar, sin éxito. Vuelves a llevar el robot al laboratorio y trabajas en él. Le agregas unos brazos mecánicos que pueden levantar y mover cosas. Lo haces sumergirse en el mismo lugar, pero las burbujas no son tan frecuentes como antes. Usas los brazos para mover parte de la basura y descubres que las burbujas son producidas por un grupo de cangrejos que se pasan el rato junto a una pila de plástico. ¡Lotería! La mala noticia es que aún no tienes ni idea de por qué existen esas microdepresiones y agujeros. Mientras intentas controlar el robot y hacerlo regresar a la superficie, un pulpo lo envuelve con sus tentáculos y lo tira hacia abajo. Luchando contra los controles, activas la potencia máxima, pero el poder de succión del pulpo es demasiado fuerte. Es un juego de tira y afloja entre el pulpo y tu robot. Pensando que es su almuerzo, lleva a tu máquina debajo de una pila de basura, pero usas los brazos para controlarlo y nadar a la superficie. Regresas al laboratorio aún más confundida. El robot ha recolectado más muestras que puedes analizar. Tu ojo está pegado al microscopio. Intentas averiguar qué sucede, pero nada. Decides realizar una prueba de carbono 14 para determinar qué tan viejos son los agujeros. Después de un tiempo, revisas los resultados y quedas aún más desconcertado que antes. Te muestran que los agujeros tienen unos 400,000 años. Por lo tanto, es improbable que la basura sea responsable de todo esto. Pasas varias noches despierta intentando hallar la verdad. Vuelves a reunir a tu equipo y das una pequeña conferencia de prensa sobre el tema. Declaras que todo podría ser preocupante, pero no puedes decir más de lo que sabes. Después de mucho trabajo cerebral, descubres que los agujeros grandes no han cambiado ni estado activos por más de 50,000 años. Lo más probable es que los agujeros más nuevos hayan sido creados por acumulaciones de basura humana al fondo del suelo oceánico. La vida marina reunió parte de esta basura como los plásticos y los componentes de pesca descartados y creó hogares. Esa es la razón por la que 4,500 de los agujeros son más nuevos y tienen basura, pero esto no responde por qué los agujeros aparecieron en primer lugar. Vuelves a estar como al principio. La única manera de ver qué sucede realmente es remover la basura subacuática
subacuática y estudiarla. La historia crea titulares en la comunidad local y atrae la atención de un equipo de limpieza. Organizas un viaje al océano y das inicio a la extracción de toda la basura. Muchos botes de limpieza llegan y todos arrojan redes para recolectar los desechos. Envías al robot una vez más para asegurarte de que las redes estén aterrizando en el lugar correcto. A medida que la mayor parte de la basura es recolectada, muchos animales marinos se mueven e intentan escapar. Ustedes se aseguran de no lastimarlos. Tras un par de semanas, todos los agujeros quedan desprovistos de basura. Realizas otro escaneo con el sonar desde la superficie y ves los agujeros con más claridad que antes, pero aún no tienes una respuesta. Continúas investigando. Quieres saber si han aparecido más agujeros en otras partes del mundo. En el otro extremo del país se encuentra un agujero misterioso cerca de la costa del Golfo de Florida. Tomas el primer vuelo y organizas un encuentro con los científicos a cargo de la expedición. Los agujeros azules son sumideros subacuáticos que se abren debajo del fondo del mar. Al igual que en la superficie, el mundo subacuático también tiene sumideros. Este se conoce como Green Banana. Se encuentra a 45 metros del nivel del suelo y tiene una profundidad de 130 metros. Utilizando un equipo especial, te sumerges hacia el fondo oceánico estéril junto al resto del equipo. El agujero se encuentra justo frente a ti, como un oasis en medio del desierto. Tú y el resto de los científicos se sorprenden al contemplar la diversidad de vida marina que hay en él. Algunas tortugas marinas nadan a tu lado e incluso ves tiburones. Esta variedad no ataca a los humanos. A medio camino llegan a una sección estrecha que te dificulta el paso. Todos tienen mucho cuidado. Hay corales, esponjas y moluscos en cada esquina. Reúnes algunas muestras y regresas al laboratorio. En general, los agujeros azules son más ricos en nutrientes que las tierras áridas y hospedan formas de vida únicas. Son bastante frecuentes y no representan una amenaza para nadie. Tras haber hecho los análisis necesarios, llegas a la conclusión de que los agujeros de la costa de California no tienen nada que ver con los agujeros azules. El misterio sigue con vida. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejón. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200.000 millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego.
La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio.
La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. You are looking at a remarkable idea, for this is the story of the Miracle Sea. Este lago enorme de California vale $540,000 millones, ya que contiene suficiente litio para alimentar más de 30 billones de teléfonos. Eso es mucho más de lo que los expertos predijeron, y es uno de los mayores yacimientos de litio que existen. Este hallazgo podría revolucionar la economía de Estados Unidos, pero un gran desafío aún se interpone en el camino. Si no se resuelve, todo ese dinero permanecerá enterrado para siempre. Lo primero es lo primero: el litio. Este metal es tan valioso que la gente lo llama el oro blanco. Y es increíblemente liviano. De hecho, es el sólido más ligero de la Tierra a temperatura ambiente. Fue descubierto por un químico sueco en 1817. Pero desde entonces, no se le prestó mucha atención. Este pobre metal fue ignorado durante siglos porque no parecía tener ninguna utilidad práctica en la vida cotidiana. Es ligero, es blanco, es brillante. Pero, ¿qué podíamos hacer con él? Sin embargo, en cierto momento, otra característica de este metal comenzó a destacar: su reactividad. Se une muy fácilmente con otros elementos. Pero eso también significa otra cosa: puede incendiarse en segundos. Por ejemplo, si lo expones al aire, atraviesa una rápida reacción de oxidación y, antes de que te des cuenta, ¡boom!, llamas por todas partes. Esto podría sonar a peligro para ti, pero para los científicos fue un eureka, porque ser súper ligero y súper reactivo lo convierte en el metal perfecto para baterías. ¿Y sabes por qué eso es un gran tema hoy en día, verdad? Las baterías alimentan casi todo a nuestro alrededor, como teléfonos, autos e incluso pequeños aviones. Dado que de repente todos quieren litio, la demanda se ha disparado. Y no va a disminuir en el corto plazo. Por ejemplo, en 2021, el mundo produjo alrededor de 540,000 toneladas de litio. Pero para el 2030, las predicciones dicen que la demanda podría superar las 3 millones de toneladas. Y aquí está el problema: el litio es un recurso finito. Solo hay alrededor de 100 minas de litio en el mundo, principalmente en Australia, Chile y China. Claro que se espera que la oferta crezca, pero la demanda está aumentando mucho más rápido. Eso significa que podríamos enfrentarnos a una escasez pronto. Las minas de litio pueden satisfacer la demanda actual, pero no podrán hacerlo durante muchos años más. Es por eso que encontrar nuevas reservas de litio hoy en día es como ganar la lotería. En este caso, Estados Unidos es uno de los afortunados ganadores. Primero está la mina de Thacker Pass. Este lugar de Nevada podría contener las reservas de litio sin explotar más grandes del planeta. Para ponerlo en perspectiva, algunas estimaciones dicen que podría abastecer hasta 1/4 parte de la demanda mundial de litio. Estamos hablando de hasta 40 millones de toneladas de este preciado metal. Y eso podría valer más de $500,000 millones. Allí mismo, extraerán litio de la arcilla. Esto podría ser un desafío, ya que este proceso nunca se ha realizado a una escala tan grande antes. Pero es posible. Hace un par de años, Estados Unidos encontró otra mina: Salton Sea. Es un enorme lago poco profundo ubicado en el Condado Imperial del sur de California. Al principio, anunciaron que este lugar podría contener más de 3.400.000 toneladas de litio bajo tierra, lo que sería suficiente para fabricar 375 millones de baterías para vehículos eléctricos. Eso ya era enorme. Pero luego, los especialistas se dieron cuenta de que habían cometido un error.
De hecho, un buen error. La cantidad de litio que hay allí probablemente sea mucho, mucho mayor. Podría albergar 18 millones de toneladas. Ahora, Salton Sea se considera el quinto depósito de litio más grande del mundo. Esto podría ser un verdadero cambio. Estados Unidos está apostando por este mineral, con la esperanza de que ayude a mantener la economía del país fuerte durante las próximas décadas. Así que encontrar esta segunda fuente de litio fue un gran alivio. Significa que Estados Unidos está un paso más cerca de depender menos de otros países. Y, por cierto, la mayoría de su litio en este momento proviene de Chile. We refer to as the Saudi Arabia of lithium. Por supuesto, California está entusiasmada con esto y lo ve como una posible bonanza económica. La región ya está siendo llamada la Arabia Saudita del litio o Valle del Litio debido a su potencial para dominar la cadena de suministro de baterías. Y si resulta bien, será un gran beneficio para el estado. Aparentemente, las autoridades planean usar el 80% del dinero obtenido de la extracción del litio para el desarrollo local y la infraestructura. La idea es mejorar las carreteras, las escuelas y otros servicios públicos. Eso podría crear muchos empleos nuevos para el condado de Imperial, considerado una de las regiones más pobres de California. Gran pregunta. Si el litio está escondido bajo el lago, ¿podrán extraerlo? Bueno, sí, al menos en teoría. Hay dos formas principales en las que las empresas suelen extraer litio. La primera es el método tradicional. La minería a cielo abierto, donde se excava la roca, se tritura y se procesa. Eso es lo que hacen en Thacker Pass, por ejemplo. Usan palas hidráulicas gigantes para extraer el metal de la arcilla. Luego están las piscinas de evaporación. Aquí, bombean salmuera rica en litio a la superficie y esperan que el agua se evapore, lo que deja el metal atrás. El problema con ambos métodos es que utilizan toneladas de agua y pueden causar mucha contaminación y desechos. En el mar de Salton, en California, las cosas funcionan de manera un poco diferente. En lugar de pozas gigantes o estanques de evaporación, las empresas están utilizando la energía geotérmica natural de la zona para extraerlo de una manera más limpia. Este método se llama extracción directa de litio, y así es como funciona. Cerca del lago ya existen 11 plantas de energía geotérmica que bombean salmuera supercaliente, rica en minerales, desde el subsuelo. Normalmente, esa salmuera se utiliza solo para generar vapor, que mueve turbinas para producir electricidad. Pero ahora, las empresas están descubriendo cómo extraer el litio de esa misma salmuera antes de devolverla al subsuelo. Dado que ya están extrayendo la salmuera para obtener energía, recolectar el litio no requiere de excavaciones adicionales ni grandes estanques. De esta manera, se evita la mayor parte del desperdicio de agua y la contaminación que se produce con los métodos antiguos. Es como obtener energía limpia y materiales para baterías al mismo tiempo, pero con un impacto mucho menor en el medio ambiente. Este método parece brillante y completamente viable, pero también presenta desafíos que no serán fáciles de superar. Claro, la gente lo llama ecológico, pero eso es solo cuando lo comparas con otras formas de obtener litio. Este método todavía genera preocupaciones sobre el uso del agua. En California ya están lidiando con la escasez, y la extracción de litio a gran escala podría ejercer aún más presión sobre el limitado suministro de agua de la región. El mar de Salton en sí mismo está disminuyendo rápidamente. Los niveles de agua han bajado más de 3 metros en los últimos 25 años. Eso crea un enorme problema. Menos agua significa más lecho del lago expuesto, y los sedimentos pueden contener materiales nocivos. A medida que el lago se reduce, ese lecho expuesto se seca y se convierte en polvo, y ese polvo no se queda ahí. El viento lo recoge y lo lleva al aire. Ahora, la costa menguante del mar de Salton está liberando polvo tóxico al aire. Y se ha vinculado ese polvo con el aumento de problemas respiratorios entre los residentes. Las autoridades ya están tomando medidas para revertir la situación, añadiendo agua a las partes secas del mar de Salton.
están llenando estanques poco profundos cerca del lago para crear nuevos humedales. Su objetivo es crear un hábitat seguro para peces y aves y ayudar a mantener ese polvo tóxico bajo control. Algunas personas temen que extraer todo este oro blanco podría hacer que el mar de Salton se reduzca aún más rápido y deshaga años de trabajo de restauración. Por ahora, los estudios muestran que las plantas geotérmicas solo utilizan alrededor del 4% del suministro de agua de la región. Pero los investigadores aún no saben si la expansión de estas operaciones podría terminar empeorando el problema del agua. Entonces, ¿qué sucederá a continuación? Es muy pronto para decirlo. Pero algo es seguro. Necesitaremos mucha más investigación para comprender qué significa todo esto, no solo para el mar de Salton, sino para el futuro de la economía de Estados Unidos. ¿Puedes levantar una camioneta con tus manos? Me imagino que no. Pero permíteme presentarte al forzudo original de la naturaleza, el océano, que lanzó rocas de 700 toneladas como si fueran guijarros durante un megatsunami que golpeó a África hace miles de años. No fue solo un mal día en la playa. Este megatsunami fue tan poderoso que hizo que los tsunamis de Indonesia de 2004 y Japón de 2011 parecieran salpicaduras de piscina infantil. Para darte una idea de lo aterradores que ya son los tsunamis comunes, el de Japón produjo olas de 40 metros de altura. El tsunami del Océano Índico fue un poco más pequeño, pero se cobró más de 200,000 vidas en varios países. Ahora, imagina algo mucho peor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que olas tan grandes eran solo ciencia ficción. Pero luego encontraron estas enormes rocas, gigantes pedazos de piedra arrojados lejos hacia el interior, e hicieron los cálculos. Resulta que solo unas olas de alrededor de 250 metros de altura podrían haber llevado a cabo ese tipo de vandalismo rocoso. ¿Y el culpable? Un volcán que se desmoronó al caer al océano y desencadenó uno de los tsunamis más poderosos que la Tierra haya visto. Por lo general, se culpa a los terremotos submarinos por los tsunamis. Son causados por las placas tectónicas y sus constantes colisiones. Pero, ¿y los volcanes? También tienen potencial para generar tsunamis. En 1883, por ejemplo, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa estuvo erupcionando durante 6 meses sin parar hasta que explotó y se escuchó hasta en Australia. Esto desencadenó muchos tsunamis, algunos de casi 30 metros de altura. Sin embargo, eso fue como meter un dedo del pie en el agua en comparación con el gran chapuzón del megatsunami. En tiempos antiguos, el volcán que se desmoronó durante el megatsunami era enorme y no solo se desmoronó. Perdió un pedazo que tenía 10 veces el tamaño del monte Everest. 10 montes Everest. Era como si la Tierra quisiera ver qué sucedía si arrojáramos una montaña al océano solo por diversión. Era tan inmenso que cuando todo el lado del volcán cayó de golpe en el Atlántico, formó olas que podrían cubrir 3 veces la Estatua de la Libertad. También destruyó una isla a más de 50 kilómetros de distancia. El volcán detrás de esta escena digna de una película de Michael Bay se llamaba Fogo, ubicado, como no podía ser de otra manera, en la isla de Fogo. Esta isla es básicamente un único volcán que emergió del mar gracias a un punto caliente de magma, un lugar en el océano donde una gran cantidad de magma escapa y entra en erupción, como un volcán submarino. Con el tiempo, este magma se enfrió y se apiló como panqueques hasta que, ¡voilá! Tras 7 grandes erupciones, la isla salió del océano como si estuviera jugando al escondite. ¡Sorpresa! ¡Es un volcán! Pero la dramática entrada de Fogo también era una bomba de tiempo. Verás, cuanto más crece un volcán, más pesa, y si no hay suficiente magma dentro de él para sostenerlo, todo puede colapsar. A veces, no hace falta mucho. Un pequeño terremoto, algo de erosión o simplemente una base inestable hecha de sedimento blando puede desencadenar un colapso. Es como un tipo muy alto tratando de mantener el equilibrio sobre un montón de canicas. Fogo tenía todos los ingredientes de la mala suerte. Demasiado alto, demasiado pesado y construido sobre un suelo blando.
Y se pone peor. A medida que el volcán se hace más pesado, comienza a aplastar el magma que está debajo. Esa lava no puede subir, así que se cuece allí abajo, espesándose lentamente como una sopa que se deja en una hornilla demasiado tiempo. Los gases se acumulan, la presión aumenta y en algún momento, ¡boom! Es la versión volcánica de comer demasiados burritos y luego intentar contener un estornudo. Esta presión tan potente y el desequilibrio pueden desencadenar lo que se llama un colapso lateral, que en términos científicos significa, ¡ups!, la mitad del volcán acaba de caer al océano. Eso fue lo que sucedió con Fogo. La mayoría de las islas volcánicas que se formaron de esta manera han desaparecido, pero Fogo está muy viva y activa. De hecho, su última erupción fue en 2014, y considerando que estalla cada 20 años, será mejor no viajar a la isla Fogo alrededor del 2034. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que solo las grandes y voluminosas islas volcánicas podían colapsar de esta manera. Pero nuevas investigaciones indican que incluso las más pequeñas y delgadas, como los Danny DeVito del mundo insular, tampoco están a salvo. El asunto es que las pequeñas islas volcánicas solo parecen estables por su escasa masa. Es como si Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger se resbalaran en el hielo. La caída de Arnie podría causar más caos, pero Danny podría salir volando. Y esos pequeños colapsos importan. Pensemos en Santa María, una pequeña isla que es unas 170 veces más pequeña que Hawái. Ha colapsado múltiples veces, no porque quisiera, sino porque básicamente está sobre migas húmedas. Su fundamento es sedimento marino suelto y, para empeorar las cosas, está justo al lado de la falla de las Azores Orientales, donde 3 placas tectónicas se encuentran para sus enfrentamientos diarios. Esta falla es responsable de muchos terremotos e incluso de algunos tsunamis que ocurrieron en Lisboa en el pasado, así que puedes imaginar lo que es vivir justo encima de ella. Cada vez que el volcán de Santa María entra en erupción y crece, también se hunde. Pero cuando una porción se derrumba, vuelve a salir a flote como una boya. Esta montaña submarina que se convierte en isla y luego vuelve a montaña submarina es como una montaña rusa que aparece y desaparece en el océano, como un submarino jugando al escondite. Y con cada aparición, tiene la posibilidad de un tsunami. Otro volcán con problemas de confianza es el Pacaya, ubicado en Guatemala. Entre 2011 y 2013, los científicos observaron movimientos extraños en el suelo, pequeños desplazamientos que sugerían que algo debajo se estaba inquietando. En efecto, en 2014, el Pacaya hizo erupción. Afortunadamente no colapsó, pero ese riesgo aún persiste, en especial si el magma queda atrapado como sucedió con Fogo. Las consecuencias podrían ser explosivas, literalmente. De hecho, hace unos 1000 años, el Pacaya tuvo un colapso que envió avalanchas de escombros a 25 kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha reconstruido como un fénix ardiente, pero podría desmoronarse de nuevo. Por eso, los vulcanólogos se obsesionan con las más pequeñas oscilaciones. No es paranoia si la montaña realmente podría caer. Bien, tal vez estés pensando, de acuerdo, pero eso fue en el pasado. Seguramente ese tipo de colapso de megatsunami no puede volver a ocurrir, ¿verdad? Pues bienvenido al siglo XXI. Islas como Hawái, La Palma en España y varias partes del Caribe están asentadas sobre el mismo tipo de cojín geológico propenso a los desastres. Todo lo que se necesita es la combinación adecuada. Cimientos sueltos, pendientes empinadas, tal vez algo de magma atrapado y ¡boom! Colapso del flanco. De hecho, ya ha sucedido recientemente. En 2018, Anak Krakatau, el volcán hijo del célebre Krakatoa, perdió una gran parte durante una erupción. Causó un tsunami, aunque fue más incómodo que devastador. Como un volcán que perdió sus pantalones en el escenario. Vergonzoso, pero superable. Pero eso es solo un juego de niños comparado con los verdaderos sucesos impactantes de la historia. El colapso de la isla Ritter en 1888 fue tan intenso que la isla literalmente se hizo más baja.
pasó de medir más de 600 metros de altura a solo 140 metros. Pero el poseedor del récord es la legendaria megaola de la bahía de Lituya en 1958, cuando un terremoto de magnitud 7,8 provocó un deslizamiento de tierra que envió una ola más alta que el Empire State Building rugiendo a través de Alaska a velocidades de autopista. Lo extraño es que solo 5 personas perdieron la vida. Sin embargo, por otro lado, la senda de destrucción que dejó atrás aún puede verse hoy, incluso desde el espacio. El derretimiento de glaciares y casquetes polares también puede provocar el colapso de volcanes. Cuando se derriten, hay una súbita disminución de presión sobre la corteza terrestre que puede desestabilizar volcanes enteros. Esto se llama rebote isostático. Es como quitar repentinamente una silla de debajo de alguien que ha estado sentado tranquilamente durante siglos. Además, aquí hay algo en lo que probablemente nunca pensaste que te preocuparías durante tu escapada a la isla. Algunas islas volcánicas se expanden hacia afuera a medida que la lava se derrama en el mar y crean plataformas inestables conocidas como deltas de lava. Estos deltas pueden colapsar sin previo aviso, llevándose de vuelta al océano la tierra recién formada y a veces también a los turistas. En ese caso, es mejor mantenerse alejado de la tierra recién formada y humeante. Así que la próxima vez que estés relajándote en una isla volcánica en la playa pensando, ¡vaya, este lugar es un paraíso!, recuerda que también podría ser una bomba de tiempo geológica con un toque dramático. Desde bolas de cañón antiguas del tamaño de montañas hasta deltas de lava sorpresa, los volcanes tienen fama de revoltosos. Un tsunami puede viajar sin ser detectado en las aguas profundas a una velocidad de 800 kilómetros por hora, cruzando un océano en menos de un día. Cuando se acerca a tierra, el tsunami disminuye su velocidad a unos 32 kilómetros por hora y comienza a crecer en altura. La mayoría de estas olas miden menos de 3 metros de alto cuando llegan a tierra, pero pueden alcanzar más de 30 metros, aproximadamente el doble de la altura del letrero de Hollywood. Cuando el tsunami llega a la costa, las áreas que están a menos de 7 metros por encima del nivel del mar y dentro de 1,5 kilómetros de la costa corren el mayor riesgo. Pero a veces, los tsunamis pueden llegar hasta 16 kilómetros tierra adentro. Si estás en la costa y sientes un fuerte terremoto, en especial uno que dura más de 20 segundos, podría ser una señal de alerta importante de que un tsunami está en camino. Mantén un ojo en los cambios repentinos en el nivel del mar. Si el agua retrocede repentinamente mucho más allá de lo normal, exponiendo áreas normalmente sumergidas, eso es una señal de que un tsunami podría estar acercándose. Además, si escuchas un sonido rugiente que viene del océano, como el de un tren de carga o el motor de un avión, es otra señal de advertencia. Y presta atención a cualquier comportamiento extraño de los animales. Se sabe que los animales pueden sentir el peligro antes que los humanos, así que si ves a las aves o a otros animales marinos actuando de manera extraña, es momento de prestar atención. Si recibes una alerta oficial de tsunami de las autoridades, ya sea a través de sirenas, de la radio, la televisión o alertas móviles, no la ignores. Toma medidas inmediatas. Si te encuentras en una zona propensa a los tsunamis y experimentas un terremoto, no esperes las advertencias oficiales. Tan pronto como sea seguro moverse después de que cese el temblor, dirígete rápidamente a la zona elevada más cercana para garantizar tu seguridad. Practica las rutas de evacuación antes de que ocurra un desastre real. Es posible que tengas que seguir esta ruta de noche y en condiciones climáticas terribles. Si estás bien informado, necesitarás pensar menos en caso de una emergencia, lo cual puede ser determinante para salvar tu vida. Habla sobre los tsunamis con todos los miembros de tu familia. Todo el mundo debería saber qué hacer para minimizar el miedo y ganar algo de tiempo valioso.
No guardes tus documentos importantes y pertenencias de valor en lugares bajos. Las aguas de la inundación pueden alcanzar alturas considerables durante un tsunami, por lo que deberías poner tus documentos en contenedores a prueba de agua en lugares más altos. Después de un terremoto, los puentes y carreteras a menudo resultan dañados o bloqueados. Para evitar quedar atrapado en un coche en una ubicación peligrosa, camina o corre hacia un lugar seguro. Nunca bajes a la orilla para observar un tsunami. Si puedes ver la ola, significa que estás demasiado cerca como para escapar de ella. La mayoría de las zonas propensas a tsunamis tienen señales que indican las rutas de evacuación. Busca señales blancas y azules que digan ruta de evacuación por tsunami o instrucciones similares que te guíen tierra adentro y lejos de las zonas de peligro. En situaciones urgentes donde la evacuación no es posible, busca refugio en el tercer piso o más arriba de un edificio sólido. Aún mejor, trata de llegar a la azotea cercana más alta y robusta. Es preferible eso que estar expuesto. Un tsunami no es una sola ola, sino una serie de olas con enormes cantidades de agua que pueden provocar inundaciones durante horas. La primera ola puede que ni siquiera sea la más grande. Por lo tanto, mantente en un terreno elevado lejos de la costa hasta que recibas una confirmación de las autoridades de que está todo despejado. Es muy improbable que sobrevivas a un tsunami en un sótano situado bajo el nivel del suelo. A medida que avanza, todo a su paso queda temporalmente sumergido hasta que el agua retroceda de vuelta al mar. Si te encuentras en un sótano durante un tsunami, podrías ser aplastado por edificios que colapsan o por los escombros que son arrastrados. A menos que el sótano sea excepcionalmente resistente, impenetrable y esté equipado con suficiente suministro de aire, no es una opción segura como refugio. Si te encuentras en alta mar cuando se emite una advertencia de tsunami para tu área, quédate quieto y evita regresar al puerto inmediatamente. Los tsunamis pueden sorprenderte, con cambios rápidos en el nivel del agua y corrientes peligrosas en puertos y muelles, lo que los hace inseguros. En los grandes puertos y muelles, las autoridades asumen el control durante las alertas de tsunamis y dirigen los movimientos de los barcos para garantizar su seguridad. Es importante mantenerse en contacto con estas autoridades y seguir todas las instrucciones para desplazarte en tu embarcación. Para los puertos más pequeños que no tienen un control tan organizado, sería mejor reubicar con mucho cuidado tu barco en aguas más profundas. Si tienes una embarcación pequeña, lo mejor que puedes hacer es dejarla en el muelle y buscar un lugar seguro en tierra firme. Si un tsunami te atrapa en el agua, busca algo resistente, como un árbol, una puerta o un bote salvavidas. Agárrate con todas tus fuerzas mientras las olas te arrastran. Haz todo lo posible por no tragar agua. Los tsunamis pueden arrastrar químicos y residuos que no te harán ningún bien. Las personas con chalecos salvavidas tienen una mayor probabilidad de sobrevivir porque permanecerán en la superficie de las olas del tsunami y podrán respirar normalmente. Las olas de un tsunami no son como las olas comunes, por lo que no son aptas para surfear. Los tsunamis no tienen una cara en la que deslizarse. Se parecen más a las mareas, ya que entran y salen rápidamente. Son mucho más grandes, rápidas y poderosas, por lo que intentar surfearlas no solo es peligroso, sino también ilegal en muchos países. Debido a que los tsunamis provienen de perturbaciones que ocurren en las profundidades, como los terremotos, incluso son peligrosos para los submarinos. A pesar del sólido diseño de los submarinos para resistir la presión del agua, la fuerza de los tsunamis puede dañarlos. Los tsunamis también generan fuertes corrientes capaces de interferir con la navegación del submarino. En casos de tsunamis intensos, los submarinos pueden sufrir daños en su casco y así corre riesgo su flotabilidad e integridad.
Esto puede provocar que los submarinos se hundan o sean arrastrados por las olas. Es por eso que los submarinos que operan en zonas propensas a tener tsunamis deben ser extremadamente cuidadosos y estar equipados para responder rápidamente si este monstruo marino ataca. Los científicos aún no son capaces de predecir los tsunamis, pero utilizan su experiencia en sismología y los datos históricos para identificar los terremotos que probablemente desencadenarán tsunamis y, de esta manera, emitir advertencias. Recopilan datos cruciales de las redes del nivel de agua y sísmicas a nivel mundial, lo que les permite evaluar rápidamente las características del terremoto, como su magnitud, su ubicación y su profundidad. Utilizando esta información, determinan si un terremoto tiene el potencial de generar un tsunami y deciden emitir avisos y advertencias. Para regiones como los Estados Unidos y Canadá, los científicos del Centro de Alertas suelen emitir mensajes preliminares dentro de los 5 minutos posteriores a un terremoto. Estos mensajes incluyen niveles de alerta, detalles del terremoto, evaluaciones de amenazas, tiempos de llegada anticipados de las olas, acciones recomendadas e impactos potenciales. El 26 de diciembre de 2004, temprano por la mañana, un enorme terremoto sacudió el fondo del océano cerca de la isla indonesia de Sumatra. Este fenómeno sísmico desató una monstruosa serie de olas, es decir, tsunamis, que se extendieron por todo el Océano Índico, llegando hasta el este de África en las siguientes 7 horas. Estas olas eran enormes muros de agua y algunas alcanzaban una altura de casi 10 metros. Cuando azotaron las costas de países como Indonesia, Sri Lanka, India, Maldivas y Tailandia, la devastación fue catastrófica. Más de 200,000 personas perdieron la vida en este tsunami, el más devastador registrado hasta la fecha. Y no solo fue el impacto inmediato, las consecuencias a largo plazo también fueron duras. Pueblos, complejos turísticos, tierras de cultivo y zonas de pesca fueron destruidas o sumergidas en el agua salada, junto con los escombros. Japón es uno de los países con mayor riesgo de terremotos en el mundo debido a que se encuentra sobre 4 placas tectónicas convergentes que constantemente interactúan entre sí. Después de un terrible tsunami ocurrido en 2011, el país comenzó un colosal proyecto denominado la Gran Muralla de Japón. Con un impresionante costo de alrededor de $13,000 millones, esta muralla se extiende desde el norte hasta el sur del país. El objetivo es proteger a los pueblos costeros de futuros tsunamis y otorgarle a su gente un tiempo precioso para salvarse. Algunos lugareños temen que esta estructura imponente cortará sus profundas raíces con el mar. No desean perder el contacto con los ritmos y las señales del océano, que son cruciales para detectar desastres futuros. Pero para muchos pueblos costeros, el muro es un salvavidas que les brinda esperanzas para reconstruir sus vidas destrozadas después de un desastre. No un terremoto, sino un megaterremoto podría ocurrir en Japón. Es más aterrador, más grande y más destructivo que los temblores habituales. Sin embargo, el problema es que sucederá bajo el agua, lo que significa que desencadenará un enorme tsunami de 30 metros de altura. Una columna de agua, casi tan alta como un edificio de 10 pisos, se abatirá sobre las ciudades costeras, arrasando con cientos de casas. El flujo de agua puede destruir todo a su paso, como una bola de boliche que derriba bolos. Y luego tal vez otra ola y otra. Cualquier persona que esté en peligro debe estar alerta. ¿Cómo sobrevivir? Lo descubrirás más adelante en este video. Pero primero, averigüemos qué es un megaterremoto. Este es un terremoto con una magnitud de 9 o más. Este fenómeno es muy raro y no depende de la potencia del temblor, sino de la longitud de la falla donde ocurre. Cuanto más larga es la falla, más fuerte es el terremoto. Pero, ¿qué son las fallas?
Son grietas en las rocas de la corteza terrestre que se mueven unas con respecto a otras. Imagina un gran rompecabezas donde cada pieza es una placa tectónica gigante. Cuando una parte del rompecabezas se aleja de otra o cuando chocan, es ahí cuando comienzan los terremotos. Si la falla entre las partes es larga, entonces la magnitud del terremoto es grande. El megaterremoto más grande que se ha registrado ocurrió el 22 de mayo de 1960, en Chile. La falla tenía más de 1.500 kilómetros de largo. Y ahora, un megaterremoto similar puede ocurrir bajo el agua. Así fue como todo comenzó. El año pasado, el 8 de agosto, a las 16:42, ocurrió un terremoto de magnitud 7,1 en el sur de Japón. Los temblores se registraron frente a la costa de la isla principal de Kyushu. Todos estaban aterrados, esperando que apareciera un gran tsunami. Pero, por suerte, enfrentaron solo una pequeña ola. Se desplomó en la costa, pero no destruyó edificios. Alrededor de 15 personas resultaron heridas, lo cual es triste, por supuesto. Pero podría haber sido peor. Parecía que el desastre había pasado. Los residentes respiraron aliviados. Sin embargo, después de eso, la Agencia Meteorológica de Japón envió una advertencia sobre un posible megaterremoto que podría ser increíblemente devastador. Un terremoto previo de magnitud 7,1 podría ser presagio de una catástrofe inminente, un desastre que afectaría a 250,000 de personas. Tan pronto como la gente escuchó esto, corrieron a comprar comestibles. El aumento en la demanda y un leve pánico llevaron a la escasez de arroz y otros productos básicos. La gente estaba acumulando alimentos y preparándose para lo peor, pero una semana después, la Agencia Meteorológica de Japón canceló la advertencia. Nadie sabe si un megaterremoto y un tsunami ocurrirán en esta región, pero las probabilidades son muy altas. Para comprender la naturaleza de este peligro, debemos sumergirnos bajo el agua en un lugar llamado Fosa de Nankai. Es una falla submarina de 800 kilómetros de longitud que corre casi paralela a la costa pacífica de Japón. Este es el lugar donde se encuentran dos gigantescas secciones de la corteza terrestre: la placa del mar de Filipinas y la placa euroasiática. La placa filipina se está subduciendo y deslizándose lentamente debajo de la placa euroasiática, en la cual Japón se encuentra parcialmente ubicado. Durante este movimiento, las placas se atascan, acumulando energía. Luego, cuando se mueven y vuelven a alinearse, liberan una poderosa ráfaga de energía. Y esta energía es capaz de provocar uno de los terremotos más potentes del mundo. Los expertos informan que la probabilidad de un megaterremoto y un tsunami es del 80%. En los últimos 1400 años han ocurrido megaterremotos cada 100 o 200 años en esta región. La última vez que esto sucedió en Japón fue en 1946. Todo el país sintió un poderoso temblor que destruyó 36,000 casas en la parte sur de la isla de Honshu. Cada año, la probabilidad de que se repita este desastre aumenta en un 1%. ¿Y sabes cuántos años han pasado? ¡79! Según los expertos, un megaterremoto de magnitud entre 8 y 9 puede desencadenar un tsunami que inundará pequeñas islas frente a la costa de Japón. Y las áreas con grandes poblaciones en las islas de Honshu y Shikoku pueden quedar inundadas en minutos. Cientos de miles de personas están en riesgo. Puede haber daños por valores de billones de dólares. Según algunos informes, alrededor de 530,000 personas podrían perder sus hogares. Para salvar vidas, el país debe llevar a cabo una evacuación a gran escala. Pero el problema es que nadie conoce la fecha exacta. En general, nadie en el mundo puede predecir cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto. En el caso de la fosa de Nankai, puede suceder en unos pocos días, unos años o incluso siglos. Entonces, ¿qué se debería hacer? Prepararse. Japón ha tenido terremotos durante mucho tiempo, por lo que el país ha aprendido a sobrevivir un desastre con pérdidas mínimas.
Casi todos los edificios de Japón están equipados con amortiguadores, que son dispositivos que suprimen las vibraciones y hacen que las casas sean más resistentes a los temblores. Además, en las costas de Japón, los residentes han construido barreras largas y altas que no permiten que las poderosas olas lleguen a tierra firme. Japón también cuenta con un avanzado sistema de alerta de terremotos. Es imposible predecir la actividad sísmica poderosa con días o semanas de anticipación, pero es posible detectar pequeños temblores que podrían anunciar un terremoto inminente. Unos dispositivos especiales monitorean las señales sísmicas y transmiten los datos a ciertos programas. Luego, estos programas evalúan la magnitud e intensidad de los temblores y envían alertas a los teléfonos. Esto puede brindar segundos e incluso minutos preciosos para que los habitantes lleguen a tiempo al refugio más cercano. Estos sistemas también se utilizan para reducir la velocidad de los trenes y detener el trabajo en las fábricas, hospitales y edificios de oficinas. Es mucho más seguro para un conductor de tren reducir la velocidad durante un terremoto que avanzar a toda marcha. Pero, ¿qué pasa si estás en la calle y no puedes escuchar los mensajes de tu teléfono? ¿Cómo actuar en caso de desastre? Esto cuenta no solo para Japón, sino también para cualquier lugar donde pueda ocurrir un tsunami o un terremoto. Para sobrevivir a un tsunami, debes prepararte mucho antes de que llegue una gran ola. Es muy importante tener buenas relaciones con los vecinos. Sé amistoso con ellos, ayúdalos y trátalos bien. En momentos de problemas o desastres, es beneficioso contar con personas con las que tienes una buena relación. Ellos pueden ayudarte a salir de una situación difícil y tú también puedes ayudarlos a ellos. Sé amable y compasivo con las personas. De esta manera, es mucho más fácil sobrevivir a cualquier desastre. Prepara una mochila con lo necesario de antemano. Incluye un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, linternas, una radio a pilas y agua embotellada. Todo esto no solo salvará tu vida, sino que también ayudará a otras personas en apuros. Si sientes que comienza un terremoto, busca refugio de inmediato. Si estás en casa, intenta apoyarte contra una pared cerca del centro del edificio o métete debajo de muebles pesados y firmes como un escritorio o una mesa. Mantente alejado de las ventanas y puertas principales. Y nunca uses el ascensor. Si estás en la calle, no te acerques a líneas eléctricas ni a objetos que puedan caer. Durante un tsunami, debes subir lo más alto posible para evitar ser arrastrado por el agua. Mantente lo más lejos de la costa que puedas y no bajes hasta que estés seguro de que no hay peligro. Pero, ¿cómo puedes enterarte de que una ola se aproxima si no recibiste la advertencia? Cuando un tsunami se acerca a la costa, escucharás un rugido similar al retumbar de un tren o un avión que pasa. Si no hay una elevación cercana, entonces intenta llegar a los pisos superiores. Debe ser al menos el tercer piso. Pero tiene que ser un edificio que pueda resistir un tsunami, como una casa hecha de concreto. Si no hay edificaciones altas de ese tipo cerca, intenta trepar a un árbol robusto. Cuando el desastre termine, mira a tu alrededor y encuentra a quienes puedas ayudar. Escucha los mensajes de los rescatistas por radio o televisión. Si todo está bien, entonces puedes enfrentar las consecuencias. Sí, hay mucho trabajo por delante, pero has sobrevivido y ayudado a otros a sobrevivir. Y eso es lo más importante. El 17 de julio de 1998 comenzó como una tranquila tarde habitual en los pueblos a lo largo de la costa norte de Papúa Nueva Guinea. Luego, a las 5:49 de la tarde, el suelo tembló violentamente. De repente, un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la región. Enviaba ondas de choque, las paredes se agrietaban, las casas temblaban y la tierra bajo los pies de los habitantes se desplazaba y retorcía. Duró 19 segundos, a una profundidad de 30,6 kilómetros y parecía un terremoto típico. Y aunque causó algunos daños, no fue el tipo de destrucción que anunciaba el final. Así que la gente fue engañada. Pensaron que había terminado. No sabían que lo peor aún estaba por venir. Luego, algunos aldeanos notaron luces misteriosas. Comenzó con un destello de luz roja a lo largo del horizonte.
una estela que parecía fuego. Apareció poco después del terremoto inicial, extendiéndose por el cielo del norte sobre el océano. Brilló intensamente y luego desapareció al instante. ¿Qué podría haber sido? La gente comenzó a especular si era una advertencia sobre algo o solo la luz del sol reflejándose de manera extraña. Pero justo cuando desapareció, le siguió un fuerte sonido retumbante que provenía del mar. Nadie sabía qué significaba eso, y algunos aldeanos fueron a la playa, curiosos por explorar las vistas. Pero lo que notaron allí les heló hasta los huesos. El océano lucía extraño. El agua no estaba tranquila. Se agitaba, burbujeaba y hervía de una manera inquietante y antinatural. Entonces lo vieron. Una ola enorme formándose en la distancia, acercándose hacia ellos con velocidad terrorífica. El pánico se propagó como un incendio. La gente trepó a los árboles, empujó botes hacia la laguna, con la esperanza de escapar del monstruo que se aproximaba. Sin embargo, desafortunadamente, ya era demasiado tarde. La primera ola golpeó con una fuerza inimaginable y arrasó pueblos enteros en un instante. Los escombros estaban esparcidos por todas partes. Los árboles fueron arrancados de raíz. Edificios se desplazaron hasta 49 a 61 metros tierra adentro. Incluso décadas después, no se puede acceder a algunos de estos pueblos afectados por carreteras. Al mismo tiempo, surgió otro fenómeno extraño. Muchas personas describieron un resplandor rojo en la cresta del tsunami, como si la ola llevara fuego en su cima. Describieron un brillo inquietante a medida que la ola se acercaba a la costa. Un matiz profundo y sobrenatural, visible incluso desde lugares lejanos como Aitape. Y esto fue solo el comienzo. 2 oleadas más siguieron en rápida sucesión. La segunda fue la más aterradora, de 10 a 15 metros de altura. Para cuando el océano finalmente retrocedió, la costa era irreconocible. Después de que las olas devastaron todo y dejaron a pueblos enteros en ruinas, el cielo ofreció un último espectáculo. Los sobrevivientes describieron un resplandor amarillo o amarillo rojizo que iluminaba el cielo sobre el océano. Un hombre, que sobrevivió al trepar a un árbol, vio el resplandor que permanecía sobre el horizonte, extendiéndose hacia la dirección de Arop y Aitape. En Malol, las hermanas de la misión miraban hacia el mar y estaban asombradas por la calma surrealista del agua dorada. Estaba tan quieta como el vidrio e iluminada por este resplandor sobrenatural. Este era tan intenso que iluminó todo el paisaje devastado. Afortunadamente, esto les permitió a los sobrevivientes empezar a buscar a sus seres queridos desaparecidos. Muchas personas creían que estas luces eran sobrenaturales, una especie de presagio. Este evento terminó siendo catastrófico, repentino e impredecible. La Real Fuerza Aérea Australiana respondió de inmediato y envió aviones con suministros de ayuda. Las personas comenzaron una investigación. ¿Qué causó exactamente este desastre? Resulta que este tsunami no fue como la mayoría de los otros. Las olas de un tsunami son muy diferentes de las comunes. Usualmente, imaginamos grandes olas que rompen cerca de la playa. Pero primero, pueden parecer como si el agua se alejara de la costa. Mantente alerta, porque este es un signo de advertencia. El agua volverá muy rápidamente y se elevará como una marea masiva, a menudo con una fuerza devastadora. Rara vez vienen solas, a menudo llegan en serie y destruyen todo a lo largo de la costa. Ocurren cuando una gran cantidad de agua en el océano o en un gran lago es desplazada de forma repentina. Las principales causas suelen ser los terremotos, que ocurren cuando las placas tectónicas de la Tierra se desplazan sin previo aviso bajo el océano. Estas empiezan a elevar o bajar el fondo marino, lo que empuja el agua sobre ellas y causa olas enormes. Sin embargo, este tsunami en Papúa Nueva Guinea fue completamente diferente. Al principio, los científicos pensaron que fue causado por el deslizamiento de las placas tectónicas australiana y del Pacífico una contra la otra. Pero resultó que el terremoto en sí no fue el problema. De hecho, fue bastante pequeño.
Sin embargo, había desencadenado un deslizamiento de tierra submarino masivo. Cuando el fondo marino se desplazó, empujó una cantidad enorme de agua. Las olas alcanzaron casi 15 metros de altura, como un edificio de 4 pisos. Así fue como nos dimos cuenta de que incluso pequeños terremotos pueden provocar tsunamis enormes a través de deslizamientos submarinos. Lo que es aún peor es que tsunamis como estos pueden ocurrir con poca o ninguna advertencia, simplemente porque las alarmas de terremoto no se activan. Pero, ¿qué hay de ese burbujeo y hervir del agua que la gente vio? Resulta que era la liberación de gases submarinos. Bajo el fondo del océano hay bolsas de gas atrapadas en los sedimentos. Por ejemplo, metano, que se encuentra a menudo en campos de petróleo y gas. O sulfuro de hidrógeno, un gas que huele a huevos podridos. Durante el terremoto, es probable que el lecho marino se haya agrietado o desplazado, lo que podría haber liberado estos gases en el agua. Esto causó burbujeo o efervescencia. Es posible que el agua se haya calentado en algunas áreas. La gente mencionó que las olas se sentían calientes e incluso les irritaban la piel. Los químicos en el agua probablemente empeoraron las cosas. Estas erupciones de gas también podrían haber contribuido a fortalecer el tsunami. Quizá fueron ellas las que aflojaron los sedimentos que provocaron el deslizamiento submarino o empujaron el agua hacia arriba cuando el gas escapó. Es como agitar una botella de refresco. Si la presión se libera de repente, causa una gran reacción. Pero, ¿y las luces extrañas? Bueno, eso es más complicado. Existe un fenómeno llamado luces de terremoto. Ocurren en todo el mundo. Destellos, resplandores o efectos similares a la aurora. Aunque generalmente son de color blanco azulado o incluso multicolor. A veces, estas luces duran segundos y en otras ocasiones hasta decenas de minutos, en cualquier momento de un terremoto. Si nos basamos en su descripción, entonces el primer destello rojo pudo haber ocurrido debido a la electricidad. La corteza terrestre está llena de cuarzo y cosas similares que pueden liberar electricidad bajo presión. Cuando el terremoto sacudió el suelo, toda esa electricidad viajó hasta el aire. Los gases de antes podrían haber ayudado aquí. Podrían encenderse o interactuar con partículas cargadas en el aire, lo que hace las luces aún más brillantes. A medida que la ola continuaba agitando la arena, las rocas y los escombros, la intensa presión y el movimiento podrían haber liberado más chispas. Eso podría haber provocado las luces como de fuego en el crestón de la ola que la gente notó. Finalmente, la luz amarilla pudo haber sido todos estos gases electrificados que ascendían a la atmósfera. El metano y otros gases interactuaron con el campo magnético de la Tierra y crearon algo similar a la aurora boreal. Pero estas son todas especulaciones. La parte más desgarradora de esa historia es que la tragedia en Papúa Nueva Guinea se podría haber evitado. Los científicos sabían que el tsunami se acercaba, aunque llegó antes de lo que esperaban. La primera ola golpeó entre 10 y 25 minutos después del terremoto, aproximadamente 5 minutos antes de lo que indicaban los modelos. Eso significa que comenzó en algún lugar cercano a la costa. La razón por la cual nadie evacuó a tiempo fue sencilla. La población local no tenía un sistema de alerta de tsunamis, ni siquiera el conocimiento suficiente sobre tsunamis para comprender que un terremoto podría causar uno, o por qué el agua se comportaba de manera extraña. Cosas así no han sucedido en Papúa Nueva Guinea en más de 60 años. Pero esto fue una llamada de atención. De esta inmensa tragedia surgieron lecciones y resiliencia. Un año después del desastre, todos los lugareños supervivientes vieron un documental que explicaba lo sucedido y les enseñaba qué hacer si volvía a ocurrir. Este esfuerzo salvó vidas, porque la historia se repitió. Un terremoto y un tsunami similar impactaron la isla cerca de Vanuatu en noviembre de 1999. Pero esta vez, los aldeanos estaban preparados. Recordaron lo que habían visto en la película. En lugar de entrar en pánico, actuaron rápidamente. Y, por suerte, se salvaron cientos de vidas. Ahora, los sistemas de alerta están en todas partes de las áreas desarrolladas.
Pueden enviar alertas a las personas mediante sirenas, mensajes de texto o transmisiones en cuanto se detecta un posible tsunami. Los terremotos son algo habitual en Japón. Estas catástrofes naturales pueden alcanzar una magnitud de 9, donde 1 es un ligero empujón y 9 puede destruir ciudades enteras. Esto ocurre porque Japón está situado en el anillo de fuego del Pacífico. Es así, toda la superficie de nuestro planeta está dividida en unos 12 grandes trozos de corteza terrestre. Y todos ellos se mueven lentamente. En los lugares donde se juntan esos trozos, se producen terremotos con mayor frecuencia. Japón se encuentra justo en el punto donde la placa del Pacífico choca con la placa filipina. Esta colisión ocurre bajo el agua y crea enormes olas. Y podría ser mucho peor que un simple terremoto. Para escapar del desastre acuático, la gente construyó enormes muros a lo largo de toda la costa noreste. No todos los terremotos provocan un tsunami. Muchos temblores se producen cuando la corteza terrestre diverge en diferentes direcciones y crea brechas. Pueden destruir casas, calles y bosques, pero un terremoto de este tipo no puede provocar un tsunami. Solo se forman olas enormes cuando la actividad sísmica hace que la corteza se mueva verticalmente hacia arriba o abajo. La presión del agua se desplaza en el fondo, lo que genera una liberación de energía. Esta energía empuja el agua y crea un tsunami. Por el mismo principio, se pueden iniciar pequeñas olas al lanzar una piedra al agua. Y tales terremotos verticales ocurren a menudo en la costa de Japón. Primero se forma una ola. Esta va ganando velocidad y aumentando de tamaño. Su altura puede alcanzar unos 12 metros, casi tan alta como un edificio de 5 pisos. Se aproxima a la costa y acelera a 800 kilómetros por hora. Esta es la velocidad de crucero de un avión comercial. Millones de litros de agua que pesan miles de toneladas se están acercando. Y ahora la ola está llegando a la orilla y demoliendo todo a su paso. Casas, árboles, autos, nada puede resistir la fuerza destructiva de la naturaleza. Un tsunami así de fuerte cubrió la costa noreste de Japón en el 2011. Cambió el paisaje de la playa y el fondo marino. Estos cambios son la razón de otro peligroso fenómeno natural: los vórtices submarinos. Los remolinos arrastran todo lo que está cerca. Antes se construían diques a lo largo de la costa para proteger a los pueblos costeros, pero la fuerza de las olas destruía fácilmente esos muros. Por eso, tras el desastre del 2011, decidieron crear una nueva protección a gran escala en Japón. Gastaron más de $10,000 millones y varios años en ello. Como resultado, crearon unos 440 muros masivos a lo largo de toda la costa. Combinaron estas secciones en una gran presa de casi 400 kilómetros de largo y 13 metros de alto. Se supone que la construcción debe proteger la costa contra fuertes tsunamis, pero aún así, el gobierno ha trasladado a algunos pueblos costeros a terrenos más altos. También ha prohibido la construcción de cualquier cosa junto a la costa. A pesar de la protección que les brinda, muchos lugareños no están contentos con el muro. Es un gran problema para la industria pesquera. El muro bloquea el acceso al océano, por lo que los barcos y botes no pueden atracar en la costa. Algunas personas están descontentas porque sus ventanas dan ahora al muro de concreto en lugar de dar al océano azul. El dinero gastado en el muro podría haberse empleado en trasladar aún más casas. A los residentes les preocupa que el muro solo crea una ilusión de seguridad. Una ola gigante puede chocar contra él a gran velocidad y romperlo en pedazos. Y estos trozos de concreto pueden causar incluso más destrucción. Algunos científicos coinciden con esta opinión. La mayoría de los expertos están seguros de que el muro no dará una protección del 100%, pero puede ayudar a retrasar la inundación, dando a la gente más tiempo para evacuar. En estas situaciones, cada minuto cuenta. Es imposible predecir con exactitud la ocurrencia del terremoto. Pero cuando empieza, los sensores pueden calcular el tiempo que tardará la ola en llegar a la costa. Por ejemplo, la última vez que se dio una alerta de tsunami fue 5 minutos después del terremoto. Cualquier ola grande se mueve a gran velocidad y puede estar muy cerca de la costa. Parece que la gente casi no tiene tiempo para salvarse de un tsunami. Afortunadamente, los ciudadanos de Japón están preparados para ello. Participan regularmente en simulacros de evacuación por tsunami. Aprenden a actuar correctamente durante una inundación que se avecina. Tienen un plan de acción que puede salvar sus vidas. Todo eso, junto con el muro, aumenta las posibilidades de sobrevivir a una catástrofe. No solo se forman tsunamis en las costas de Japón. El poder del agua aquí se une a menudo al poder del fuego. En 2010, a unos cientos de kilómetros al sur de Tokio, cerca de la isla de Iwoto, un fuerte estruendo bajo surgió de las profundidades del mar. Luego, 1 millón de burbujas salieron a la superficie.
el agua comenzó a calentarse y a hervir. Su temperatura era tan elevada que se podían escalfar huevos en ella. La zona caliente creció hasta alcanzar el tamaño de un estadio. Todo esto iba acompañado de una enorme cantidad de vapor sobrecalentado que llenaba todo el aire alrededor. Entonces salieron trozos de tierra del agua. En este punto, todo había terminado. El agua se enfrió, la superficie del océano volvió a estar en calma. Ese día, un volcán submarino entró en erupción. No se produjo ninguna catástrofe, pero en el 2021 volvió a suceder. La Guardia Costera de Japón advirtió de una fuerte actividad volcánica en la región. El vapor caliente y los gases de la boca del volcán estallaron fuera del agua y se elevaron en el aire hasta una altura de 16 kilómetros, que es cerca del doble de la cima del monte Everest. Un enorme volcán se despertó y comenzó a subir lentamente a la superficie. Si miras este lugar desde arriba, puedes ver que no es solo un volcán. Es toda una isla con forma de herradura. Los sismólogos dicen que esta isla volcánica es solo la punta del iceberg. ¿Cómo mezclan sus metáforas? Todavía hay mucho espacio volcánico bajo el agua. La isla llena el aire de gas y ceniza. El cielo se vuelve gris. Los científicos siguen vigilando el volcán, pero no saben qué consecuencias puede tener. Este tipo de erupciones volcánicas submarinas son comunes en la costa de Japón. Pero el evento en sí es único. Los volcanes submarinos no explotan y no liberan flujos de lava hacia arriba. La enorme cantidad de agua que hay sobre ellos crea una gran presión. En cuanto el magma sale, el agua lo presiona de inmediato hacia el fondo del mar. Millones de litros de lava se hunden, enfrían y solidifican alrededor del volcán. Esta lava forma una gruesa capa de roca terrestre. La mayoría de las erupciones submarinas no provocan ningún cambio en la superficie del océano, pero para hacer aparecer una isla en la superficie, un volcán necesita mucho magma. La siguiente erupción volcánica crea otra gruesa capa de este. Pasan millones de años y los flujos de lava forman montañas. Las constantes erupciones aumentan la altura del fondo marino. Capa a capa, la lava enfriada se eleva cada vez más. Y entonces, un día, aparece en la superficie y se convierte en una isla. Así, en 2013, apareció un pequeño trozo de tierra junto a una isla ya existente. Emergiendo del agua, el volcán comenzó a crecer lentamente y finalmente se conectó con la isla. El área de esta isla aumentó en 12 veces después de 2 años. De esta isla siempre sale vapor y su superficie está llena de flujos de lava supercalientes. El volcán se comporta de forma inestable y nadie sabe cuándo se va a calmar. Una vez, la gente construyó una pequeña ciudad en una isla similar. Este lugar sigue existiendo hoy en día. Se encuentra al sur de Tokio y se llama Aogashima. La gente no está demasiado preocupada por la posibilidad de una catástrofe, a pesar de que la última vez que un volcán entró en erupción aquí fue en mayo de 1785. Yo no estaba por aquí en ese entonces, pero aquellos tiempos la gente ya había construido una ciudad y vivía allí, así que, un día soleado, miles de pájaros despegaron de pronto y abandonaron la isla. Entonces el suelo empezó a temblar. Un sonido grave y pesado salió de las profundidades de la isla. Unas corrientes de gas se precipitaron desde la cima del volcán del bosque. El volcán lanzó tierra y grandes piedras hacia el cielo. La erupción no fue rápida, duró varias semanas. Han pasado más de 200 años desde entonces y el volcán sigue durmiendo. Reconstruyeron la ciudad. Ahora este lugar luce de ensueño. Esa es probablemente la razón por la que la gente no quiere abandonarlo. A pesar del riesgo de una nueva erupción, siguen viviendo y trabajando aquí. Hay muchas fuentes termales. La isla también tiene un rico suelo y las aguas que la rodean están llenas de peces. El volcán puede despertar en cualquier momento. Afortunadamente, los servicios meteorológicos y sismológicos vigilan la actividad del volcán. Así que, ¿alguna suposición?